todos al primer episodio de Tectonic Takes en español. Aquí estoy con Andy Ríos. Andy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Hola, buenas tardes y muchas gracias ahí por el momento. Vamos a disfrutarlo y a darle con todo. Gracias, gracias. Y es un gran honor tenerte aquí. Muchísimas gracias otra vez. Hoy solo tenemos las preguntas de los fans porque solo tenemos un poquito de tiempo. Pero vamos a empezar con la pregunta más difícil de todas. ¿Listo? Ok, a ver, Veamos. échamela. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el dorado. Me gusta mucho el dorado. Es un color que en mi casa y Mm. así trato de usarlo porque me gusta. Y bueno, y siempre estás con dorado o nunca con... Do you have No, your no me chains, pongo como se dice en inglés? Tus chains. sí, mis cadenas, rings, pero ahora no los tengo puestos. Mm. Pero sí, sí me gusta y trato de a veces también en mi ropa o cosas así, Ah. siempre uso. Mira, nunca vi tus fotos de estilo, pero este último, no, los dos partidos antes, tenías un estilo de Clash y todo. Y dije, no, ¿en serio? ¿Te gusta el Sí, estilo de Clash? sí, me gusta el estilo ese. Trato con mi ropa y con todo así, me gusta ir cambiando mucho, ir Mm. cambiando y no siempre estar de una misma manera. Pero no, sí estaba bueno. No decía que trabajabas jugando fútbol, ¿no? Decías que trabajabas en Facebook o algo así. Yo dije, no, qué lindo estilo, que nunca te vi Sí, así. sí, de verdad, fue diferente, me animé a Sí, poner así. y lucía bien. Ajá, Estaba bueno, bien, estaba bien. gracias. Ok. ¿Cuál es tu camiseta de jugar favorita? De fútbol, de cualquiera. Sí, de fútbol, ¿no? Que cualquier equipo que Ajá, jugaste. que jugué. O Eh, también puede ser que no jugaste, ¿no? sí, me gusta mucho la de Racing, Mm, la que usamos, que yo usé con Corinthians, fue el que mm, me tocó hacer un gol, ahí que es toda celeste, toda celeste. mm. Y, y de algún equipo que me gusta mucho es de la de Madrid. Siempre me gustó por ser toda blanca y solo me gusta también cómo luce cuando está todo blanco, ¿no? Sí. Blanco y dorado, ¿no? Blanco y dorado, Sí, claro. con un chain combina bien, ¿no? Lo blanco Ah, combina bien. sí, está muy bueno. Bueno, otra pregunta de los fans que tengo. ¿Los mexicanos ya adoptaron al mate o no? Sí, pero no mucho, la verdad. No. Creo que Osvaldo intentó Mm. tomar, pero no le gustó mucho. A Carlos Afierro se quemó los labios y dijo, no, está muy caliente, no le gusta. Y luego Chofis me dijo me preguntó dónde compraba el mate y hierba y todo, porque Mm, quería empezar a ver darse oportunidad a ver si le gustaba. Así que sí. un poco sí, pero no totalmente. Mm. Bueno, no hay como en la vida de Uruguay, Griezmann es casi uruguayo porque siempre toma mate, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y estoy pensando, oh, posiblemente Chofi ya es argentino, ¿no? Comprando su mate. Sabes que Paul Marie, que es francés, Oh, él toma a veces, pero él toma mate cocido, que es como un té, sí. pero es como parecido al mate y que también viene como en un saquito pequeño y con Ah. agua caliente. Y él toma mucho de eso, sí. ¿Y lo toman con azúcar o sin azúcar? Ah, el mate nosotros lo tomamos sin azúcar. Oh, no, pero Paul Marie, cuando hace ese té, ¿no? ¿Lo hace con Ah, azúcar? sí, él lo toma Ah. con azúcar, sí. Sí, no, mira, en Santa Cruz, en la Universidad de Santa Cruz, ellos toman mucho mate, pero es estilo de Estados Unidos, ¿no? No es el mate normal, es hierba Ah, ok. mate que toman. Y tiene mucho azúcar eso, pero no es, sí, no es igual, pero sí, es mate, ¿no? No Bueno. sabía eso. Sí, sí, no, es raro, son todos americanos, pero le encanta la vida de mate, ¿no? Está al lado de San José, al lado. Es Ah, qué como bueno. la vida de playa, ¿no? Siempre hay mate en la vida de Ah, sí. playa.
Bueno, ¿qué es tu favorita cosa para hacer en la área de la bahía? Eh, La verdad aquí con mi familia hemos ido mucho a los parques que hay. Mm, Nos gusta mucho, hablando justamente de eso, de ir a tomar unos mates o de poder jugar con mis hijos en el sí, parque. Eso lo hemos disfrutado mucho. Y, y también la tranquilidad que hay en todas partes, como que sí. se siente, ¿no? Y eso está bueno, se puede disfrutar mucho ese ambiente. ¿Y nunca fuiste al parque de divertación en Great America? Ah, Great America, Sí, sí fuimos también. Ese parque estuvo mis hijos les gustó mucho, sí. sí. Sí, ¿no? Y también Lake Tahoe está muy lindo al lado de San José, ¿no? Lake Los, Tahoe, nosotros hemos ido, es uno de los lugares que más nos gustó también. Fuimos en sí. verano y fuimos en invierno con Mm. nieve y todo, estuvo muy lindo, muy lindo. Sí, no, siempre, yo estoy en Japón y siempre hablo de Lake Tahoe. Nadie sabe, es como el secreto más lindo de California, Lake Tahoe. Y Sí. también hablé con Florian y dice que tiene una casa, que hace un parrilla allá, ¿no? Ajá, es verdad, nosotros le dijimos que él nos ha mostrado también Sí, y está muy lindo, sí, esa zona es muy hermosa, la verdad. sí. Bueno, favorito restaurante de San José. Eh, Steakhouse, Oh, que está, sí, obvio que es con la carne, con la sí, comida. ¿no? Está cerca en Santana Row, hemos ido Mm. muchas veces con mi familia y se come muy bien, la verdad. Sí, y nunca fuiste a un lugar como así, parrilla de brasilero, ¿no? Así es. Sí, Sí hemos conocido, está bueno también, pero me gustó más el steakhouse. esta. Sí, me gustó mucho más. Es una diferente manera de cocinarlo, ¿no? Ajá, Sí, aquí sí, usan, en Estados Unidos, no sé si sabes, usan mucho el sous vide, ¿no? Que lo cocinan en agua con bolsa primero y después lo cocinan a la parrilla después para que ajá. tiene su sabor, ¿no? Y Pero más bien blando, así bien sí, suave, ¿no? ¿no? Pero si lo mira un argentino, ay, lo tira por, No, no, lo tira por allá. sí, no le gusta, la verdad. Bueno, bueno. ¿Nunca probaste la salsa naranja de La Victoria? No, ¿No? Oh, eso sí, mira, si te gustan los tacos o los burritos, proba eso porque la salsa naranja no se encuentra en ningún lugar. Es como oro, es como oro de San José eso. ¿y dónde está esa? ¿En Se cualquier llama lugar? La Victoria y hay muchos lugares en San José. Oh, la Victoria, ok. Sí, Vamos a buscar. y ponelo de Instagram, los fans quieren saber si lo probaste. ¿Cómo? Porque ¿La salsa naranja de la Victoria? sí, porque mira, ese es el lugar donde si tomas en San José o si vas a tomar, está abierto hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y todos los jóvenes van ahí y comen y la zanja naranja es como oro. Cuesta como $6 la botella, así, ¿no? Es una locura, pero sí, es muy rico, muy rico. Ok, voy a probarla entonces. Bueno, bueno. ¿Pero sí es picante o No, no? no, mira, no es picante de nada, es un poquito picante, pero no es nada de que te quema todo, ¿no? Ah, no, está bien, entonces Sí. sí la voy a probar. Sí, bueno. De- déjame ver. ¿Qué te gusta o qué opinas de vivir en la área de Bahía, ¿no? Todos querían saber de esto, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo es casi como Brasil o Argentina? ¿De qué opinas? Me gusta, la verdad, la ciudad, lo que veo que hay muchos también personas de varias, o sea, de varias colonias como chinos, como Sí, hindúes, ¿no? Eso he visto mucho. sí, Está bueno, la verdad, porque se ve que hay diferentes culturas, diferentes también comidas. He probado muchas diferentes comidas mm, de diferentes restaurantes. Y me gusta que también se habla bastante español. A mí sí, sí, se ¿no? me hace más fácil y también se me está haciendo fácil aprender un poco el inglés. Entonces, está bueno, eso me gusta, me siento cómodo. Mi familia también se Sí, siente muy bien. Y, y hay algunas cosas, por ejemplo, esto de lo que te digo, de ir a los espacios verdes, sí, como parques y así, los noto como parecido, quizá en Buenos Aires hay muchos también, sí, y es
una actividad que nosotros hacíamos con familia, con mis sobrinos, mis hermanos. Entonces, en eso lo veo un poco parecido y está muy, muy bonito. El clima de aquí es Sí, lo mejor, sí, no. entonces se disfruta mucho. Sí, mira, aquí en Japón siempre llueves, ¿no? Extraño mi tranquilidad del clima, ¿no? Pero sí, el Sí. clima del área bahía es ninguno como los otros. ¿Y Ujú. extrañas mucho de Argentina? Y la verdad que ahora ya van a ser 2 años y medio casi, Mm, entonces creo que sí, ya un poco empiezo a extrañar de estar con, como decía, mis hermanos, mis sí, ¿no? sobrinos, que mis hijos estén con sus primos, mi papá, eh, los padres de mi esposa también, un Mm, poco esos asados, sí, ¿no? esas reuniones están bonitas, la verdad, pero bueno, creo que si Dios quiere a fin de año quizá podré Sí, ir ¿no? a verlos, pero lo importante es que están bien y eso es lo que me deja tranquilo. Y vas a ir por carnaval, ¿no? Así en la temporada de verano, ¿no? Sí, carnaval, sí, sí, sí. ¿Nunca fuiste a Uruguay? Sí, fui a Uruguay, pero solo fui para jugar en Copa Ah, Libertadores cuando estaba en Argentina, pero sí. no conocí mucho tanto ni Montevideo ni nada. Mira, nosotros tenemos una casa en un lugar que se llama Piriápolis. Dime y te lo doy para que conoces, porque Uruguay es muy lindo Uruguay. ¿En qué zona está esa? Está el este, ¿no? Está al lado de Punta del Este. ¿Lo conoces? Oh, al lado de Punta del Este, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es muy lindo, es muy lindo. Ya pasando Montevideo casi 2 horas, ¿no? Ujú. Sí, pero Ok, qué bueno, qué ahora, lindo eso. sí, ok. Mira, ¿cuál es la diferencia? Ahora vamos a hablar un poquito del club de San José y tu tiempo en San José. ¿Cuál es la diferencia de jugar en San José con los otros clubes? ¿Con los otros clubes de MLS? O no, no, más que jugaste antes. Ah, ok. Sí, Y en una de las principales diferencias que siento, que encuentro es em, con la comodidad en la comodidad en lo que me siento, ¿no? En otros equipos, el fútbol que me tocó vivir se vive de otra manera, sí, ¿no? Y es una presión extra de afuera, como demasiada, y creo que aquí en San José, obviamente, la presión existe en nosotros como profesional, sí, ¿no? De querer hacer las cosas bien, de querer, sí, en mi caso, hacer goles, tener buenas actuaciones, ganar los partidos, obvio, pero creo que la gente vaya a apoyar y a disfrutar, más allá de una derrota o una victoria, eso es una de las primeras diferencias y me ha sorprendido mucho. Y la verdad que agradezco mucho a la gente por tener esa actitud y ver el fútbol como un espectáculo y de disfrutarlo en verdad, ¿no? Porque nosotros como jugadores, quizá en otras ligas así no se da mucho cuenta de eso y es como que siempre tiene que ser sí o sí ganar y todos los partidos sí hacer la mejor. Y sí, es verdad que nosotros entrenamos para eso, pero a veces no se da sí. realmente. Pero eso me sorprendió mucho y me parece que es algo muy positivo de marcar en lo que es mi carrera. Ah, perfecto, perfecto. Sí, en Estados Unidos está creciendo, no es nada que si un día perdemos, no es el fin del mundo, ¿no? Pero de poquito vamos a tener ese peso en la Sí, liga, ¿no? claro que sí, eso está buenísimo también tenerlo, pero siempre hablo yo que es con una medida la justa, ¿no? Tampoco es Sí, la locura de romper cosas, de prender sí, fuego, no, de... sí, Entonces, me parece que esas cosas están buenas, la verdad, sí. y es obvio que cada uno siempre va a dar lo mejor para ganar siempre. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de jugar de San José de los otros clubes de MLS? Y por lo que me tocó enfrentar a otros equipos, creo Sí, que nosotros somos un equipo donde está a la vista, que quizás mm, no hay tanta inversión como otros, sí, pero San José se destaca por la unión. Yo sí, veo que nosotros somos un grupo que, primero por lo que nos transmite el cuerpo técnico, en este caso Matías como líder, de que seamos realmente uno, no solamente
decirlo, sino que mostrarlo en cada partido, en entrenamiento, fuera de la cancha. Está claro que no vamos a ser todos amigos, Sí, pero a la hora de entrar a la cancha, demostrar que San José está unido, en verdad. Y eso creo que es lo que nos hace más fuertes. sí. Y de hecho, estamos, más allá de algunos resultados en estos últimos partidos, creo que hemos mostrado un gran inicio, después no se dieron algunos resultados, pero estamos mostrando una mejoría en cuanto a nuestra manera de jugar Mm, y también en cuanto a lo físico, que es lo que nos da el resto para poder mostrar el juego que entrenamos. bueno, sí, 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 no. Ok, bueno. Hay, esta pregunta, ¿hay un lugar en el mundo donde querías jugar antes de retirarse? O sea, te pregunté un poquito de Japón, ¿no? Pero hay un lugar que tú quieres jugar antes de retirarte. Sí, me gustaría conocer algunas ligas asiáticas, puede Sí. ser. Y también me gustaría conocer la liga en el mundo árabe, Oh, sí. porque yo he jugado con compañeros en Brasil que están Ah, allá y han estado y que me han contado que lejos de sentirse como mal o pasarla mal, como que viven también un fútbol diferente y que también mm, hay mucha gente en los estadios, entonces estaría bueno, me parece. sí. Y por ese lado, creo que son quizás ligas donde me gustaría poder tener una experiencia. Sí, ¿no? Y si puedes vivir en Dubái todos los días, ¿no? Es una locura. Claro, Ya sí, ves sí, a Andy Rio con su Lambo y su chita, ¿no? no, estaría lindo poder conocer, la verdad. Son lugares que me gustan. También en Japón sería muy lindo, sí. Sí. ¿Hablas con Vaco o te le preguntaste de la Liga de Corea? Porque él está aquí ahora. Él está en Corea, ¿verdad? Sí, sí, y es más fácil para que yo miro los partidos que los partidos de San José ahora, pero no, pero sí está en la Liga de Sí, Corea ahora. sí, le he comentado algunas fotos en Sí, Instagram y hemos hablado de un ida y vuelta, pero muy cortito. En sí, verdad ¿no? no hemos tenido mucho diálogo, pero sí he visto que ha hecho algunos goles también, que Sí, está bien. sí, bueno, y hay un jugador que hablas mucho de San José que no está más, o hay un amigo que te hiciste un gran amigo, pero no está más con el equipo. No, Mm, justamente con el que más relación tenía era con Baco. La verdad, yo creo que él es un gran jugador, un sí, excelente jugador que marca diferencia. Le he dicho yo personalmente que él tenía, yo creía que por momentos él podía dar mucho más sí, ¿no? Sabemos que es un jugador como que a veces se fastidiaba, se enojaba un poco, ¿no? Pero desde ese lugar fue con el que más tuve cercanía y, además porque es un jugador desequilibrante, ¿no? Que se puede sí. meter a uno, a dos, entonces eso la verdad que me llamó mucho la atención y fue con el que más me acerqué. Sí, ok. Bueno, y hablando un poquito de tus habilidades de jugar fútbol, ¿qué piensas es tu mejor habilidad, no? ¿Qué te gusta hacer cuando tienes la pelota o cuando no tienes la pelota? Cuando tengo la pelota, en realidad yo me siento, una de mis mayores cualidades es jugar, cuando se me toca jugar de 9 es cuidar la pelota, ¿no? Mm, Al darme el pase, yo poder cuidarla, aguantarla, re, rebotar, resolver, meter un pase, una asistencia y luego, obviamente, en la definición, en el final, ¿no? A veces no he tenido en estos últimos partidos ocasiones claras de gol. O sea, bueno, la de cabeza el otro día que fallé, que fue, la verdad que le pegué mal, quise mm, ponerlo en el palo y le erré, pero después me siento un jugador que tiene claridad para dar pases y para hacer esos movimientos ahí cerca del área. Y cuando no tengo la pelota, trato de ayudar siempre al equipo. Trato de hacer el esfuerzo de seguir a muchas veces a los que juegan en el medio, mm, de volver rápido y pasar la línea del balón para que el equipo esté junto. sí. Esas cosas son importantes y bueno, trato de mantenerlas. Sí, en este último partido en contra Sporting,
te vi ir todo para atrás para agarrar la pelota. Estabas al lado del corner de nosotros, ¿no? Y agarraste la pelota. Eso fue una cosa que no vi en MLS. Y estaba hablando a todos los fans, ¿no? Que mira esto. Es casi como Cavani, ¿no? Cuando está jugando por Uruguay. Y viene todo para atrás para agarrar la pelota y ayudar. Pero no, sí. ¿Cómo te sientes después de cuando eras un gol así, ¿no? ¿Cómo te sientes ti? ¿Cómo ves el próximo día, no? Sí, fue difícil porque a mí no me da vergüenza o pena hablar de situaciones como estas, porque al errar un gol así, yo creo que es casi la única, sí creo, clara que tuve en el partido. Y mi intención fue poner la pelota contra el palo, pero bueno, la verdad no la Sí, cabeceé ¿no? bien y fue desviada. Y luego, al minuto, creo 2 minutos, viene el gol Sí, del rival. Entonces, fue feo, me sentí mal. No, realmente no me sentí culpable, sí, pero sí me sentí mal por el hecho de que sabemos que al hacer un gol el partido cambia totalmente. sí, Entonces, me costó, el día siguiente fue la noche, dormir, pensar en esa jugada. Siempre nos pasa, ¿no? sí, Más como delantero. Y también creo, yo siento ese deseo y esas ganas de ya convertir goles. Sé que el equipo lo necesita, sé que yo lo necesito también. sí, Entonces estoy enfocado en esta semana, en estos entrenamientos, en poder hacerlo. Pero también creo que uno tiene que estar tranquilo y no sí, ¿no? desesperarse, porque a veces cuando se presentan las oportunidades, estar nervioso y presionado es peor. Entonces, por ese lado, trato de mantener la calma y saber de que lo voy a lograr. Sí. Y cuando estabas jugando en Brasil con Vasco, hacías una jugada que tirabas la pelota por arriba, ¿no? De atrás de ti y detrás el defensa. Nunca te vi hacer eso en San José. ¿Lo vas a probar una vez o? Sí, 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 voy a intentarlo, voy a intentarlo. Todavía no se me dio Mm, la oportunidad, o también esa confianza cuando uno va agarrando con goles, con buenos partidos, sí, no. así, ¿no? Uno se siente mejor, entonces creo que sí, tengo algunas cosas para poder hacer Lo quiero todavía. ver, ¿eh? Mira, si tú lo haces eso, todos los fans van a estar así. No, pero sí, no. Estaba muy bueno esas jugadas, ¿no? Ok. Como Christian jugó un ratito en Boca, ¿ustedes se broman cuando hay super clásico o no? A veces sí, a Sí, veces nos hacemos, sí, a quizá alguna apuesta o alguna broma, sí, lo hacemos, pero ya como en mi caso, ¿no? Que ha pasado varios años, sí tengo mi simpatía por River más que por Boca siempre, sí. y Cristiano, yo creo que también él más por Boca, entonces en eso lo hacemos, pero no al nivel de enojarnos o de Mm. insultarnos, no, es más tranquilo, más broma, sí. Sí, bueno. Pero ¿hay algún afición con lo que tienes o tuviste una relación especial con un equipo? Como si en Vasco te dieron mucho amor, no hay problema si no es San José, ¿no? Ujú. Eh, yo remarqué muchas veces cuando me preguntaron así, que cuando me tocó pasar por Racing fue un tiempo corto en Argentina, Sí, fueron 6 meses, pero el equipo estaba muy bien y yo jugué también poco tiempo, sí, o sea, jugué pocos partidos, pero nos tocó salir campeón y la gente estaba muy apasionada y aunque no fui de los protagonistas principales del campeonato, sí, creo que nos hicieron sentir cómodos, ¿no? Y es una afición que tiene esa fama en Argentina también de ser muy apasionada al sí, nivel de todos siempre llenando los estadios, cantando todo el partido sí. y lo pude vivir en carne propia estando en el club, entonces eso me llenó mucho y me sentí muy bien recibido en ese poco tiempo, entonces nada, me sorprendió para bien. Sí, y también en nuestra cuenta de español, tenemos Tectonic Takes en español también. Tenemos muchos fans de Racing, ¿no? De tu equipo cuando
Ajá. ganaste el campeonato. So, sí, es lindo ver que tú dijiste eso. Los fans van a estar muy contentos, ¿no? No, sí, Pero Racing es tienen unos fans muy apasionados, muy vibrantes, están locos, en verdad. qué bueno, qué bueno. Necesitamos un poquito más de eso, San José, ¿no? Sí. Porque, Igual en San José hay bastantes, sí, vamos a hacer más todavía. sí, ¿no? Cuando llegamos al playoff y estamos en el final, ¿no? Sí, sí, ahí vamos a llegar. Ah, Sí. Bueno, tengo dos más preguntas. Gracias por tu tiempo otra vez, Andy. Muchísimas gracias. Tú eres uno de los primeros que vinieron debajo de Almeida. ¿Qué jugador del pasado de Almeida pensarías que jugaría bien por San José? Porque bueno, siempre son jugadores de Almeida, ¿no? sí, es buena pregunta esa. Eh, la verdad, no sé, alguien que se me viene rápido a la cabeza. A mí me ha tocado compartir con él en River. Bueno, y nosotros, la verdad, yo creo que para mí, y creo, no sé, creo pensar, no sé si Matías pensará, pero a Eric, a Eric Lamela, Mm, nosotros hemos compartido y yo le he tirado en chiste también, en broma, sí, que cuando iba a venir para acá y me dijo que él se puso como feliz porque sí, tiene, creo, buena relación con Matías, con Indio Vega también, ha compartido con nosotros y no wow. nos dijo nada todavía, pero lo dejó ahí. Entonces, para mí ese Mira, mira. sería un jugador excelente, ¿no? Creo. Mira, hablarle a Jesse, Andy, hablarle a Jesse, ¿no? Decirle, hey, todo eso amigo con este, posiblemente lo conoces, ¿no? Sí, Eh, sí, nosotros lo queremos mucho a él porque es una gran persona, más allá mm. de lo jugador que es, y eso sería así, wow. Ya, no, wow para todos esa José, debe ser. Sí, Bueno, ya, no me acordaba que jugaba por Almeida, pero sí, mira, es un jugador de Almeida, puede ser, no puede ser. Bueno, sí. y este es el último pregunta que te voy a preguntar. ¿Qué pasó en los últimos partidos, no? Los fans querían saber, luce como los equipos se están yendo más para atrás en la defensa, como podemos mejorar en ese sentido, ¿no? Cuando ponen todos atrás de la pelota, cuando hacen un gol rápido, ¿no? Y después hacen park the bus, como se dice en inglés, ¿no? Se ponen todos para atrás. Sí, la verdad, bueno, en el partido con Seattle y con Portland fue un poco similar, ¿no? Sí, En ese sentido, nosotros, a mi entender, tuvimos un buen partido en cuanto a la tenencia del balón, de generar ocasiones. No se nos dio, en verdad, el gol. Tuvimos muchas ahí bueno, en el partido con Seattle fue muchos centros y llegadas por los costados, después con Portland un poco parecido. sí, Eh, Creo que el hecho de nosotros tener el balón hacemos que también los rivales, ¿no? Rivales como Seattle y como Portland, que son buenos equipos, se retrocedan y nosotros tengamos el control. Pero pasó más, creo, por la contundencia nuestra, ¿no? Al atacar. mm, Erramos y no la supimos concretar, entonces, pero si vemos la posesión del balón, cómo se dio el partido, creo que merecíamos un poco más, ¿no? sí, Está claro que no, el fútbol no se tiene que merecer, sino que se tienen que hacer las cosas para sí, que los resultados lleguen. Y después el último partido con Sporting, eh, creo que también por momentos, ¿no? Lo que hablábamos recién de la jugada mía, quizá hubiese cambiado todo el partido, sí, pero también entiendo que no fue como los otros, ¿no? No tuvimos tanto el dominio, el control, fue más sí. quizá ida y vuelta, entonces no fuimos tan claros en ese sentido, pero sí, creo que debemos ser más contundentes a la hora de llegar a hacer los goles, porque a la hora de hacer los goles los partidos cambian, ¿no? El equipo rival tiene Sí, que salir, hay más espacios, sí. entonces creo que desde ahí debemos hacer más hincapié en eso. Y yo creo que Matías lo lee y lo entiende mucho mejor que yo, Sí, ¿no? Porque él estudia mucho a los rivales, entonces creo que lo vamos a poder solucionar. sí. Y este partido que viene es grande, ¿no? El clásico.
Lindo, sí. ¿Y cómo te sientes para el clásico, no? Bien, bien, con muchas ganas de jugarlo, con muchas ganas de poder revertir esta posibilidad que me tocó y poder marcar goles. Siempre en los clásicos es lindo hacer goles, está bueno. Así que esperemos que podamos ganarlo, que vamos a darlo todo hoy. Bueno, y muchísimas gracias, Andy. Eso es lo que tengo de los fans para ti. Y muchísimas gracias por estar en primer show de Tectonic Takes en español. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Ahí un saludo para todos los fans y que sigan estando ahí presentes.